La película comienza presentando a Will y su esposa Paige, acabando de mudarse a un pueblo tranquilo, esperando la llegada de su primer hijo. Will, el nuevo oficial de policía del distrito, se preparaba para su primer día de trabajo. Bajo la supervisión de la capitana Murphy, Will fue presentado a su capataz, a su compañero Terry, un policía veterano con 16 años de experiencia. Durante su primer recorrido juntos, Terry mostró su actitud despreocupada y corrupta, alardeando de cómo conseguía lo que quería sin consecuencias. Para demostrarlo, tomó un café sin pagar en una tienda y luego hicieron una parada en la casa de su amante, pidiéndole a Will que vigilara por si el esposo aparecía. Mientras tanto, Paige seguía decorando la casa y más tarde fue a una tienda, donde notó la presencia de un hombre misterioso. Intrigada, preguntó al dependiente quién era, y este le respondió que era alguien a quien se llamaba cuando se necesitaba arreglar algo. Mientras Terry pasaba tiempo con su amante, Will recibió un llamado de emergencia y al no poder contactar a su compañero, se dirigió solo a la escena. Sin embargo, el esposo del amante de Terry llegó en ese momento, encontrándolo afuera, y al asumir que él era el amante, lo enfrentó furioso. Sin otra opción, Will se marchó rápidamente a la emergencia. Al llegar a la casa donde ocurrió el incidente, encontró la puerta abierta y, creyendo que había peligro, entró con su arma lista. Sin saberlo, la dueña de casa cocinaba con audífonos puestos y, al escuchar un ruido, Will reaccionó precipitadamente y atacó. La mujer no resultó herida, pero se enfureció contra Will por su reacción. Ella lo ataca y tratando de noquearlo, ambos caen. Al recuperarse, Will se dio cuenta de que la mujer fue eliminada de manera accidental. En shock, Will no sabía qué hacer y contacta a Terry. Poco después, Terry llegó y al ver la escena entró en pánico. Quiso reportarlo, pero al recordar que en ese momento estaba teniendo su aventura con la mujer casada. En un acto de enojo, encuentran una gran suma de dinero y decidió encubrirlo. Para ello, destrozaron la casa para simular un robo y se estacionaron en la carretera fingiendo estar patrullando. Horas más tarde, recibieron la llamada sobre el crimen y se dirigieron al lugar, donde la capitana Murphy y Chetlo, el esposo de la víctima, esperaban. El viudo suplicó justicia y mencionó que su esposa recibía visitas de un masajista, sugiriendo que la policía lo investigara. Más tarde, Terry llevó a Will a su escondite y ocultó el dinero encontrado. Le aseguró a Will que debían guardar silencio y que lo dividirían más adelante. Esa noche, Will confesó lo sucedido a Paige, pero señalando a Terry como el culpable. Paige insistió en conocerlo para evaluar si podían confiar en él. Mientras tanto, en un bar, la capitana Murphy fue abordada por una mujer que Terry había multado por exceso de velocidad. Al revisar la multa, Murphy notó que había algo raro con la hora de la multa y la del homicidio, despertando sus sospechas. En paralelo, el masajista de la víctima, quien había presenciado el encubrimiento desde una ventana, fue interrogado, pero fingió no saber nada. Al no encontrar pruebas en su contra, la policía lo dejó ir. Desde la perspectiva de Chetlo, su reacción al encontrar el cuerpo de su esposa fue fría. En realidad, tenía una aventura con su secretaria Débora y había planeado la muerte de su esposa junto a ella. Más tarde, recibió una llamada del sicario que había contratado, quien exigía una reunión. En su garaje, el sicario le reveló que al llegar a la casa encontró a su esposa ya muerta y sin rastro del dinero, sospechando que Chetlo había contratado a alguien más. Chetlo negó la acusación, asegurando que solo había tratado con él. El sicario exigió su pago a Chetlo, pero al darse cuenta de que el dinero había desaparecido, le dio un ultimátum. Tenía 48 horas para conseguirlo o enfrentaría graves consecuencias. Esa noche, durante la cena, Terry y Will compartieron sus puntos de vista sobre la justicia. Terry confesó que decidió ser policía después de haber sufrido acoso en su infancia, pues quería asegurarse de que nadie más pasara por lo mismo. Paige, en cambio, relató cómo un familiar suyo que trabajaba en la policía había estado involucrado en actividades cuestionables. Fue entonces cuando Terry comprendió que Will le había contado lo que pasó a su esposa. Molesto, estaba a punto de marcharse cuando un sonido afuera interrumpió la conversación. Al salir, encontraron a su perro inmóvil en el suelo. Paige, angustiada, no pudo contener las lágrimas. Al día siguiente, en la estación, Terry se disculpó con Will, asegurándole que no quería que lo ocurrido afectara su relación. Más tarde, la capitana Murphy los llamó a su oficina con novedades del caso. La víctima tenía una póliza de seguro de vida de gran valor y su esposo le era infiel, convirtiéndolo en el principal sospechoso. Les pidió investigar más a fondo para encontrar pruebas en su contra.
Mientras tanto, la capitana Murphy visitaba el cementerio para recordar a su hijo. Fue allí donde recibió información preocupante sobre Terry y Will. Su presencia en la escena del crimen estaba registrada. Más tarde los interrogó, pero ellos aseguraron que solo habían estado en la casa de la víctima tomando café y que se enteraron del incidente después de marcharse. Por otro lado, Paige, cada vez más preocupada por la seguridad de su esposo, fue a la tienda donde había escuchado hablar del misterioso sicario y obtuvo su contacto. Se reunió con él en una cafetería y, sin dudarlo, le pidió que detuviera a Terry antes de que pudiera hacerle daño a Will. Para pagar la alta suma que costaba ese encargo, Paige fue hasta la casa de seguridad donde Will y Terry habían guardado el dinero. Como su esposo le había dado la combinación, logró abrirla, tomó el efectivo y lo dejó en un buzón. Mientras tanto, Chetlo, temiendo por su vida, intentaba desesperadamente reunir la gran cantidad de dinero que le exigían. Pensó en vender su casa y sus botes, pero su amante Deborah intentó hacerlo reflexionar, sugiriendo que el masajista podría haber tomado el dinero, ya que tenía acceso a la casa. También sospechaban que él y la fallecida tenían un vínculo más cercano de lo que parecía. Esa noche, Terry fue sorprendido en su casa. Luchó con todas sus fuerzas, pero la situación lo desgastó rápidamente. Cuando parecía que no tenía salida, su amante intervino y lo ayudó, dándole la oportunidad de defenderse y salir del peligro. Mientras tanto, Will, incapaz de dormir por la incertidumbre, recordó haber visto al masajista comprando herramientas el día anterior. Decidió seguir su instinto y condujo hasta su casa, donde lo observó intentando marcharse junto a su madre. Justo en ese momento, Chetlo apareció y comenzó a discutir con el masajista. De repente, sacó un arma y lo amenazó, pero antes de que pudiera hacer algo, la madre del masajista actuó primero y lo detuvo de forma definitiva. Deborah reacciona de inmediato, tomando medidas drásticas contra el masajista y su madre, mientras Will observa impactado. Sin darse cuenta, alguien lo sigue cuando abandona el lugar. Will llega a la casa de Terry para contarle lo sucedido. Sin embargo, lo encuentra en un estado alterado, con una mirada desquiciada y un arma en mano. Terry está convencido de que Will estuvo detrás del matón que intentó eliminarlo. Will, nervioso, trata de calmarlo, explicando lo que acaba de presenciar. Le insiste en que ahora están libres y pueden repartir el dinero sin preocuparse, pero Terry no se deja convencer y lo obliga a conducir hasta la casa de seguridad. Mientras tanto, la capitana Murphy, que ha estado observándolos a través de su computadora, nota su comportamiento sospechoso y decide ir tras ellos. Al llegar a la casa de seguridad, Terry le ordena a Will abrir el contenedor donde habían escondido el dinero. Para su sorpresa, lo encuentra vacío. Will, desconcertado, jura que no ha estado allí desde la primera vez que fueron juntos. Pero Terry está convencido de que Paige, la esposa de Will, es la responsable. Sin rodeos, Terry le confiesa a Will que eliminó a su perro como advertencia para que Paige no se metiera en sus asuntos. Sin embargo, al parecer, ella no comprendió el mensaje. Para confirmar sus sospechas, le ordena que la llame y ponga la conversación en altavoz. Durante la llamada, Paige admite que tomó el dinero para proteger a Will de Terry. Le dijo que, dado que él era el culpable del asesinato, ella tenía miedo. Al darse cuenta de que Will le mintió sobre el culpable, Terry pierde la paciencia y actúa sin dudar, eliminándolo. Poco después, la capitana Murphy llega al lugar, encontrando la escena con evidente preocupación. Mientras tanto, Paige se prepara para abandonar la ciudad con el dinero, pero recibe una llamada de la capitana Murphy. La oficial le pide que cuente toda la verdad. Con temor, Paige le confiesa que Terry estuvo detrás de lo que le pasó a la esposa de Chetlo y que eliminó a Will para encubrirlo. Inmediatamente, la capitana Murphy envía una alerta por radio a todas las unidades, declarando a Terry como un fugitivo peligroso. Al escuchar la transmisión, Terry se llena de ira. Esa misma noche, en medio del tráfico congestionado, Terry logra localizar a Paige con facilidad. Ella intenta huir, pero él la alcanza y la acorrala. Afortunadamente, logra esquivarlo, aunque estando embarazada, hace difícil su huida. Desesperada, corre entre los autos, con Terry siguiéndola de cerca. Finalmente, sin fuerzas para continuar, Paige se detiene, incapaz de seguir huyendo. Terry, con una expresión sombría, le dice que todo este tiempo ha estado equivocada. Él no fue el responsable, sino su esposo, pero Paige no le cree. Antes de que Terry pueda hacer algo más, la capitana Murphy llega y le ordena soltar el arma. Terry sigue intentando convencer a Paige de la verdad, pero Murphy no le da oportunidad y lo elimina. Luego,
Paige da a luz y se encuentra descansando en la cama del hospital. Cuando despierta, ve a la capitana Murphy a su lado y le pregunta si finalmente descubrió toda la verdad. Pero Paige, con una expresión neutral, finge no saber mucho. En ese momento, el sicario disfrazado de personal de limpieza entra silenciosamente a la habitación. Al verlas conversando, decide retirarse sin ser notado. Murphy, aún con la esperanza de obtener una confesión, le ruega a Paige que cuente la verdad por el bien de su hijo, pero ella permanece en silencio. Resignada, Murphy se retira para ir a buscar al bebé. Aprovechando la oportunidad, el sicario entra de nuevo a la habitación, acaba con Paige y toma el dinero. Al subir al ascensor para marcharse, y Deborah lo acompaña satisfecha. Cuando las puertas del ascensor se abren, la capitana Murphy se encuentra con una escena impactante. Los dos han caído y el dinero está esparcido por el suelo. Luego Murphy asume la custodia del hijo de Will, comprometiéndose a brindarle una vida segura y alejada de todo el caos que lo rodeaba. Fin de la película.